Te estoy diciendo en el nombre de Jesús, apercíbete de los tiempos que se están viviendo. Entra en el lugar secreto, comienza a tener relación con Dios, porque eso es lo único que te va a sostener. Porque el que esté lleno del Espíritu Santo, el que realmente tenga el Espíritu de Dios, esos son los que el Señor verdaderamente va a tener en pie. Septiembre, acuérdate, pienso yo que finalizando última semana de agosto y septiembre van a ser muy, muy fuertes. Sostente, porque el Señor ha venido diciendo, el año no se ha acabado. Y este año es de muchas cosas. El Señor está limpiando su era. El Señor está cerniendo su iglesia. La única forma de sostenerte es en el lugar secreto. El Señor está clamando, está llamando a las personas a estar en lo secreto. Tienes que levantarte, iglesia, a adorar, a orar con tu familia. Esto no se ha terminado. Esto no se ha terminado. Van a ver golpeando las costas de Colombia. Las aguas se van a levantar muy fuerte y van a remecer estos lugares. Porque la iglesia no ha querido entender, y le pasó a la iglesia de Noé a ese tiempo. El Señor no solo quería 7 personas, la gente no creyó, la gente nunca le ha querido creer a Dios. Iglesia, percíbete de lo que Dios está hablando. Guatemala va a ser zarandeada muy fuerte, dice el Señor. Nicaragua, Honduras, El Salvador, dice el Señor. México está siendo zarandeada, dice el Señor en este momento. Detente un momento a hablar con Dios. Detente un momento a escuchar la voz de Dios. Detente un momento a saber qué quiere Dios contigo. Detente por un momento a escuchar la voz de papá. Iglesia, levántate, levántate en clamor. Levántate en clamor, levántate en clamor, levántate en clamor, iglesia. Iglesia, escucha bien la dirección del Señor. El Señor me está diciendo, dile a la iglesia. Me dice el Señor, si conocen pastores en Cartagena, en San Andrés, en Santa Marta, dice el Señor, vengo a golpear muy fuerte Cartagena, dice el Señor. Dice el Señor, pero si se levantare una iglesia con clamor, dice el Señor, protegeré mi iglesia, dice el Señor, pero voy a golpear muy fuerte porque hay mucho pecado, dice el Señor. Hay mucha prostitución en este lugar. Han jugado en este lugar muy fuerte con mi palabra, dice el Señor. Hay mucha prostitución en San Andrés, dice el Señor. Dice el Señor, voy a golpear muy fuerte, dice el Señor. Dice el Señor, dile, si conocen pastores en esos lugares, díganle que necesitan levantarse en clamor y adoración. Dice el Señor, estoy escuchando la adoración, estoy escuchando la adoración. Un pueblo que se levante en adoración y clamor, dice el Señor. Estaré dando cuántos días, dice el Señor, cuánto tiempo estaré mostrando que deben hacer estos pastores, pero necesitan levantarse, porque es ya, dice el Señor, es ya que necesitan levantarse, es ya, dice el Señor, porque golpearán los huracanes, golpearán muy fuerte las costas, dice el Señor. Dice el Señor, envía esta palabra, dice el Señor, envía esta palabra, dice el Señor. Así que si tú conoces a alguien, envía la palabra, en el nombre de Jesús. Dice el Señor que hay gente que se está preguntando que por qué va a pasar eso. Y me dice el Señor, respóndeles y diles que en Cartagena hay mucho incesto, me dice el Señor. Que en estas costas se mueve mucho incesto, me dice el Señor, en San Andrés. Pero eso me nombraba muy fuerte Cartagena, mucho incesto, me dice el Señor, mucho incesto en este lugar. Estos lugares tienen un pecado sexual muy fuerte, me dice el Señor. Yo sé que muchos no comprenderán, pero es lo que habla el Señor. Así que ahí está la respuesta para muchos, me dice el Señor, que estaban preguntando el por qué. Ahí está tu respuesta, dice el Señor.
Amén.